Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Coronado, soy coordinadora del equipo 3 junto con Elliot y el día de hoy les estaré hablando sobre la canonización. Y bueno, yo creo que muchas veces hemos escuchado la palabra beato, santo, canonización, etcétera. Bueno, pues en este video les hablaré les hablaré de lo que es la canonización. Y bueno, como sabemos, las personas no nacen santas, sino que construyen un camino hacia la santidad. Bueno, pues la iglesia tiene un procedimiento para declarar a cada nuevo santo y se realiza una investigación de la vida y de milagros de los candidatos a la canonización para que sean canonizados. A este proceso se le llama el proceso de canonización. Pero bueno, veamos en sí qué es la canonización. Bueno, es la proclamación solemne del Papa de que una persona con toda certeza está con Dios, que ha practicado heroicamente las virtudes cristianas y ha vivido en la fidelidad a la gracia de Dios. Es decir, la canonización es como un dictamen, es algo que declara el Papa en la Iglesia de que una persona vivió de acuerdo a las virtudes y a los valores cristianos y vivió en una convicción de seguir a Cristo sobre todas las cosas y que tienen la certeza a través de diversos estudios de que ya está con Dios. En pocas palabras, es el proceso en el que se estudia y revisa la vida de un cristiano que ha vivido ejemplarmente. Bueno, y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y para qué se canoniza? Bueno, pues se canoniza para dar rigor, es decir, seriedad y credibilidad a la santidad en la vida de los cristianos. Ustedes saben que pues la santidad es muy importante. Nosotros construimos un camino hacia la santidad y nosotros no llamamos a los santos nada más por llamarlos o por decir que son santos. O sea, ellos ya fueron estudiados, fue estudiado su vida, sus enseñanzas, sus obras, y a partir de ellas pues se declaró que fueron santos, que son ejemplos para nosotros. Y ahora, ¿quién es candidato o quién se postula para ser canonizado? Bueno, pues a aquella persona que practicó memorablemente, es decir, heroicamente, las virtudes cristianas y la fidelidad a Dios. ¿Y cuáles son las virtudes cristianas? Bueno, pues la humildad, la caridad, la paciencia, la gratitud, entre otras. Estas personas vivieron muy arraigadas a estas virtudes y sobre todo a serle fieles a Dios. Bueno, el proceso de la canonización se divide en 4 etapas. La primera es el siervo de Dios. La segunda es venerable. La tercera es la beatificación o el ser beato. Y la número 4 ya pasan a ser santos. Claramente, pues cada una de ellas conlleva ciertos estudios que deben ser aprobados y de los que les hablaré a continuación. Previamente a que se declaren como siervos de Dios, se debe de postular la causa. ¿Quién postula la causa? Bueno, pues una diócesis de un lugar o el obispo de un lugar. Esta diócesis pues sería el postulador de la causa, en donde se informa sobre la vida y virtudes del candidato a ser canonizado y se declara, se dicta, se expide a la Santa Sede, es decir, al Vaticano, pues este informe. Luego de aquí, la congregación, hay una congregación que se llama la Congregación para las Causas de los Santos, que es la que estudia todos los procesos de canonización de los candidatos. Y si es aceptada, pues la persona pasa a ser siervo de Dios. Es decir, la Congregación para la Causa de los Santos examina ese informe que se había expedido previamente. Y si nada impide iniciar la causa, se decreta un documento que se llama nihil obstat. Este decreto indica que el candidato ya pasa a ser siervo de Dios. Después de esta etapa pasamos a la siguiente, que es la etapa del ser venerable. Luego de ser aprobada la causa, la Congregación para las Causas de los Santos declara que la persona ha vivido las virtudes cristianas de manera heroica, es decir, de manera memorable. ¿Qué quiere decir esto? Que la congregación estudia los documentos con los testimonios de personas que conocieron a este siervo de Dios, conocieron sus escritos, estudiaron sus virtudes, cómo enseñaba, cuáles obras hizo, etc. Y si la Santa Sede aprueba el documento y reconoce que la persona vivió virtudes heroicas, el siervo de Dios pasa a ser venerable. Después de aquí tenemos la tercera etapa, que es el ser beato. Aquí la congregación reconoce que la persona ya está en el cielo y es necesaria la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. Este milagro suele ser una curación milagrosa, es decir,
que para llegar a la beatificación, al venerable se debe de atribuir la intercesión de un milagro. Y este milagro debe ser verificado por diversas personas, entre ellas los cardenales, los obispos, los teólogos y la muy importante opinión, la médica, en donde si el doctor, si el científico no puede explicar médicamente por qué se recuperó una persona, pues se atribuye a que fue un milagro. Y posteriormente se estudia que haya sido, que ese milagro se atribuya a la intercesión de este venerable. Si la persona es posible mártir, pues no es necesario el milagro. Y entonces, en la beatificación, el venerable pasa a ser beato con la atribución de la intercesión de un milagro. Como punto número 4, como etapa número 4, tenemos ya cuando pasan a ser santos. Entonces, aquí se requiere un segundo milagro que haya sucedido luego de la fecha de beatificación. O sea, después de que se beatificó, se pide un segundo milagro. Luego de esto, el Papa convoca a los cardenales y se determina la fecha para la ceremonia de canonización del santo. Entonces, para la beatificación se requiere de un solo milagro. Y aquí, para que sea santo, se requiere de otro milagro, de 2 milagros. El siguiente milagro debió de haber sido después de la fecha de la beatificación. Entonces, una vez que se haya estudiado y se haya verificado que ese segundo milagro se le atribuyó a la intercesión de ese beato, pues pasa a ser un santo. El nombre de las personas que se declaran como santas se inscribe en el libro de los santos de la iglesia y se le asigna un día de fiesta para la veneración litúrgica. Entonces, aquí el beato pasa a ser un santo. Y pues aquí me gustaría ponerles de ejemplo al beato Carlo Acutis. Bueno, pues como muchos ya lo han de conocer, Carlo Acutis pues fue un joven que se enamoró completamente de Cristo, vivió enamorado de Cristo y de la Eucaristía a pesar de su corta edad. Y pues cuando murió, él murió a los 15 años en el 2006, cuando murió pues todas las personas consideraron que él pues debería ser un gran ejemplo universal, un gran ejemplo para todos los católicos. Entonces el Papa lo declara venerable en el 2018 y pues ya se hicieron diversos estudios y posteriormente pasó a ser beatificado en el 12 de octubre, puesto por un milagro que se le atribuyó a su intercesión del 12 de octubre del 2013, en Brasil, en donde vivía un niño que nació con una enfermedad congénita en el páncreas y requería de una cirugía pues muy grave, o sea, requería una cirugía para poder curarse. Entonces un sacerdote, con presencia de la reliquia de Carlo Acutis, oró para que ese niño se curara y no necesitara la operación. Entonces, pues el niño posteriormente no la necesitó. Se realizaron los diversos estudios y pues se declaró que este milagro fue atribuido a la intercesión de Carlo Acutis. Entonces, en el 2020 fue declarado beato, se beatificó Carlo Acutis. Y pues bueno, es un gran ejemplo porque pues fue un gran joven que ya es de nuestro tiempo, es más para acá, ya no es tan antiguo. Fue un joven como nosotros y pues es un claro ejemplo de que también nosotros como jóvenes podemos ser santos. Y me gustaría terminar con esta pequeña reflexión. El proceso de canonización es algo largo, pero así, de esta manera nos damos cuenta de la vida de aquellas personas que con su vida nos dieron un ejemplo del amor a Jesús. Y sobre todo, debemos seguirlos como ejemplo para nuestra vida, recordando siempre que también nosotros podemos llegar a ser santos. Y pues bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado y pues hasta luego. Bye. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey!